Evangelio del día. Evangelio según Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas, y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos. Porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Homilía del Papa Francisco. El único tesoro de la Iglesia es Cristo. En consecuencia, si ésta coloca su seguridad en otras realidades, se vuelve tibia, mediocre y mundana. De ahí que, durante la misa por la mañana, en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa invitase a repetir: ven Señor Jesús. Las 2 lecturas de la liturgia de hoy, se apresuró a señalar Francisco refiriéndose a los pasajes del libro del profeta Daniel y del Evangelio de San Lucas, nos hablan de personas necesitadas, especialmente en la tradición de Israel, el forastero y la viuda. Y el tercer necesitado es un huérfano. Los forasteros, explicó refiriéndose a la primera lectura, eran estos jóvenes llevados a Babilonia, estaban lejos de sus tierras y habían decidido permanecer fieles a sus tradiciones, a la ley del Señor. Pero, el personaje que acapara mayor atención, en este evangelio, es la viuda. En la Biblia, afirmó el Papa, las viudas aparecen muchas veces, muchísimas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La viuda, continuó Francisco, es la mujer sola que no tiene marido que la proteja, la mujer que tiene que arreglárselas como puede, que vive de la caridad pública. Concretamente, dijo el Papa, la viuda de este pasaje del Evangelio, que Jesús nos muestra, era una viuda que tenía su única esperanza en el Señor. Y Jesús, mientras observaba a los que echaban donativos en el templo, vio que ésta había lanzado solo 2 pequeñas monedas y dijo: esa pobre viuda ha echado más que todos porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que le sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Me gusta contemplar en las viudas del Evangelio, afirmó el Papa, la imagen de viudez de la Iglesia que espera el regreso de Jesús. De hecho, la Iglesia es la esposa de Jesús, pero su Señor se ha ido y su único tesoro es su Señor. Y la Iglesia, cuando es fiel, deja todo a la espera de su Señor. Por el contrario, cuando la Iglesia no es fiel, o no es tan fiel o no tiene mucha fe en el amor de su Señor, trata de arreglárselas con otras cosas, con otras seguridades, más propias del mundo que de Dios. Las viudas del Evangelio, continuó el pontífice, nos transmiten un hermoso mensaje de Jesús sobre la Iglesia. Por ejemplo, esa mujer que salía de Naín con el ataúd de su hijo, lloraba sola. Sí, la gente la acompañaba con mucho cariño, pero su corazón estaba solo. Es la Iglesia viuda que llora cuando sus hijos mueren a la vida de Jesús. También, nos encontramos con esa otra mujer, que para defender a sus hijos se presenta ante el juez injusto y le hace la vida imposible, tocándole a la puerta todos los días para decirle: hazme justicia. Y, al final, ese juez hace justicia. Ella, es la Iglesia viuda que reza e intercede por sus hijos. Pero, el corazón de la Iglesia está siempre con su esposo, con Jesús. Está allá arriba. También nuestra alma, tal y como decían los padres del desierto, se asemeja mucho a la Iglesia, aclaró el Papa. Y cuando nuestra alma, nuestra vida, está más cerca de Jesús, se aleja de muchas cosas mundanas, cosas que no sirven, que no ayudan y que alejan de Jesús. Así, es nuestra Iglesia que busca a su esposo, espera ese encuentro, que llora por sus hijos, lucha por sus hijos, da todo lo que tiene porque su interés es solo su esposo. En estos últimos días del año litúrgico, sugirió Francisco, nos hará bien interrogarnos sobre nuestra alma, si es como esta Iglesia que quiere Jesús, si nuestra alma se dirige a su esposo y dice: ven Señor Jesús. Ven. Y si dejamos de lado todas estas cosas que no sirven, que no ayudan a la fidelidad, de la misma forma que los jóvenes de la primera lectura dejaron de lado todos esos manjares que no ayudaban a su fidelidad. La viudez de la Iglesia, explicó el Papa, se refiere al hecho de que la Iglesia está esperando a Jesús. Esto es una realidad. Puede ser una Iglesia fiel a esta expectativa, esperando con confianza el regreso del marido, o una Iglesia no fiel a esta viudez, que busca seguridad en otras realidades, la Iglesia tibia, la Iglesia mediocre, la Iglesia mundana. Para concluir, el Papa invitó a que pensemos también en nuestra alma. ¿Nuestra alma busca seguridad solo en el Señor o busca otras seguridades que no gustan al Señor? Así, en estos últimos días, nos hará bien repetir este último versículo de la Biblia: ven Señor Jesús. Santa Marta, 23 de noviembre de 2015.